buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos en Noche de Martes. Sí, de martes porque este es un programa especial de debate sobre el debate presidencial que acabamos de ver y donde pasó algo insólito. Debatieron por un rato entre las dos candidatas, algo casi nunca visto en la televisión chilena. Nos quedamos realmente asombrados con aquello. Javiera Parada, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, gracias, buenas noches. Willy Díaz, bienvenido. Muy buenas noches, gracias. Daniel Brieva, gracias por venir. Davor Misa. Davor Misa, perdón, estoy confundiendo aquí los nombres, por Dios. Y Marco Silva, muchas gracias por estar acá con nosotros. Es la hora. De hecho, estamos a miércoles, son las 0:26. En rigor, Ciudadanos es los miércoles, así que estamos en el día que... De cambio horario, ¿no? Estamos cumpliendo. Que corresponda. A ver, partamos por lo primero. ¿Quién ganó el debate, Javiera? Yo creo que quien perdió el debate fueron un montón de temas que yo eché de menos. Yo no entiendo cómo dos candidatas a la presidencia de Chile no se refieren al conflicto que hay en la Araucanía desde hace muchos años y que es un tema que está en el debate público. No entiendo cómo el tema de la gran abstención que hubo en las últimas elecciones no fue tema. Cómo no se hacen responsables dos candidatas que representan a dos bloques políticos grandes que han gobernado Chile estos últimos 25 años, no se hacen cargo de la desafección de la política que hay. Para mí perdió el debate y perdieron temas que la ciudadanía ha estado impulsando a través de marchas, de movimientos sociales y que hoy día no estuvieron en el debate. Efectivamente hay temas como la educación, la reforma tributaria que sí estuvieron, pero por ejemplo a mí como parte del movimiento Marca tu Voto que está llamando a marcar el voto en segunda vuelta y a seguir trabajando posterior a las elecciones, hubieron dos buenas preguntas, pero me faltó que se metieran más en ese debate que creo que es un debate que hoy día está cruzando Chile. Unos temas para conversar, pero si tuvieras que decir, ¿quién lo hizo mejor, Bachelet o Matei? Es que yo creo que Bachelet es más empática, explica mejor, es más, a mí me cuesta mucho empatizar, no solo ideológicamente, sino que me cuesta mucho empatizar con la manera que tiene Belín Matei, incluso cuando solo la oigo y no la veo. Okay. Willy Díaz. No, yo no me pienso, no tengo dudas, creo que Belín Matei esta vez sí ganó un debate y lo ganó muy bien. Respondió, no evadió, muy certera, asertiva, clara, manejaba los números. Creo que tuvo un gran debate. Vi una Michelle Bachelet más bien con duda, con cosas que no tenía muy claras, lugares comunes en sus respuestas. Creo que no dio el ancho para un debate que era muy importante, porque es a 3 o 4 días de la elección. Y creo que esta vez Belín Matei mostró lo que de verdad podría haber pasado si estos debates se hubieran repetido varias veces, ¿no? Creo que ella tiene la fuerza, tiene la claridad y la asertividad en su mensaje y en sus conocimientos. Davor. Yo creo que el debate en parte lo perdió Matei, y lo perdió porque perdió la oportunidad. Esta era la última oportunidad que tiene antes de las elecciones de enfrentar quién es ella, qué es lo que propone con lo que representa Michelle Bachelet. Y creo que en eso no fue suficientemente capaz de demostrar una diferencia suficientemente potente, cosa de cambiar las dinámicas de la elección que ya están más o menos claras. Marco. Yo creo que parecía una pelea arreglada, digamos, ¿no? De repente en un momento me di la idea que estaba como con dos apoderadas de colegio hablando sobre el tema de una reunión como más trivial, como una pelea arreglada de titanes del ring, que es la misma impresión que me han dado otros debates, ¿no? Así como, con todo cariño y respeto, como la momia por un lado contra el bachimóvil. y por lo tanto no traté de ver, me gustaría ver que es una ganadora. Tal vez la estrategia, me parece que Matei fue más clara, pero me parece que Bachelet ha hecho lo mismo que ha hecho siempre y por lo tanto es la ganadora siempre, porque evita entrar en confrontación. De hecho, lo conversábamos durante el momento en que estaba sucediendo el debate. Cuando le toca interpelar en el diálogo, no interpela, sino que hace un gran sujeto y nunca llega el predicado, y dos veces Belín Matei tuvo que preguntar, bueno, ¿cuál era la pregunta que iba a hacer, no? Obviamente en un estilo más Robocop, digamos, ¿no? Que tenía que haber un verbo entre medio, bien alemana para eso. Pero ahí se da cuenta como eso, pero de estrategia. Yo creo que no se da el debate, y no se da el debate por una cuestión técnica. Yo estaba revisando acá. No se sabe si existe la cosa que se está debatiendo, no se sabe qué es la cosa que se está debatiendo y no se sabe cómo es la cosa que se está debatiendo, que es una cuestión que inventaron los romanos hace 2000 años y que todavía sigue ahí. Yo estoy recogiendo una frase de Cicerón, o sea, es una cuestión básica del debate. Y cuando en algunos momentos estaban preguntando por lo que tú decías del lugar común o
en realidad la receta no se hace así, sino se hace con medio kilo de harina. Es una cuestión que no tiene ninguna visión de futuro, Pues yo creo que fíjate que aquí pasó algo. Si tú te fijas, en este debate se produjo la instancia que no había habido en los otros, de interactuar entre ellas. Y esto pareciera ser que es una señal, con el respeto que le tengo a los periodistas, creo que es mucho más enriquecedor desde el punto de vista de plantear puntos, de sacarse esas cosas, cuando conversan entre ellas y probablemente con un periodista que modere, más que pregunte. Absolutamente de acuerdo. Porque le da la oportunidad efectivamente a ellas de tener que asumir la postura. Y creo que ahí se produce, cuando la sacó al pizarrón con el tema de la Asamblea Constituyente, Javiera, lo lamento, pero no va a haber Asamblea Constituyente. Bachelet dijo que no va a haber. Bueno, se dio vuelta por todo el hemisferio sur y norte para decir no va a haber Asamblea Constituyente. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a llevar un proyecto de ley al Parlamento, nada de lo que yo les he escuchado a ustedes de esta cosa integradora. Bachelet no lo dijo. Bueno, por eso existe un movimiento ciudadano que desde mayo está organizado a lo largo de Chile. Entonces no apoyan a Bachelet porque no lo va a hacer. No, es un movimiento que tiene distintos candidatos y te cuento que varias de la gente que votó y que va a volver a votar a tu candidato marcaron el voto porque el desafío, el proyecto de la construcción de una nueva constitución que recoja muchos de los temas de los que hoy se hablaron, pero también muchos de los temas de los que no se hablaron, es un proyecto y es una demanda transversal, donde participa gente que tiene una visión de modelo de desarrollo del país y otra que tenemos otra visión de modelo de desarrollo del país. Y yo quiero decir que no te puedo regalar lo lamento, no va a haber Asamblea Constituyente porque el proceso constituyente es un proceso y se construye. Y en eso hemos estado trabajando gente desde mucho antes de Marca tu Voto, gente que está dentro de los partidos políticos, gente que está fuera de los partidos políticos, gente que vive en las poblaciones, gente que está en la academia y gente que ha ido creciendo en su número, en su convicción, y hay mucha de la gente que conforma la nueva mayoría, que es el bloque político que hoy día apoya a Michelle Bachelet, que está por la Asamblea Constituyente y que la apoyará desde el Congreso, desde la calle, desde los sindicatos. Volvamos al tema del formato y de la interacción que se produjo en el debate, Davor. Estamos esperando el punto de prensa de las candidatas Bachelet y Matei, que se va a producir en cualquier momento. ¿Qué te pareció esta parte, que es la más novedosa sin duda, de que las candidatas cara a cara se enfrenten y se puedan decir cosas? ¿Quién aprovechó mejor, si es que se aprovechó ese momento? Lejos, Matei fue la que aprovechó mejor ese momento. O sea, para que haya un buen debate, creo que ambas tienen que estar dispuestas a debatir. Creo que el formato fue más bien, o la construcción del formato fue más bien un logro de Matei que había estado buscando a Michelle Bachelet durante mucho tiempo. Y en eso Michelle claramente vio, o sea, lo que todos vimos fue que ella trató de rehuir esos momentos y de no enfrentarse y de no debatir. Entonces fue muchas veces un enfrentamiento casi unilateral. El formato fue, yo creo que bien recibido. Creo que para allá tenemos que ir, pero para eso tenemos que tener dos candidatas o dos candidaturas que estén dispuestos a debatir y que encuentren en eso un valor republicano y democrático que es fundamental para la sociedad y para la democracia. Claramente la estrategia de Matei era esa, digamos, era interpelar a Bachelet. Uno se pregunta a Bachelet, porque al final Bachelet interpeló en algo a Matei, pero durante todo el resto del debate no lo hizo. ¿Habrá sido una estrategia tal vez correcta, digamos, de no querer de ninguna manera enfrentarse a ella, o sencillamente dejó pasar la oportunidad, o no supo cómo aprovecharla nomás? Yo creo que es la estrategia que ha seguido desde que dejó el gobierno. O sea, desde que dejó el gobierno el 2010, que tenía un 80 y tanto % de aprobación, llegó acá y cuando dio su primera conferencia de prensa en la base del Bosque, la da con un porcentaje, siempre evita y ha tenido esa estrategia de no confrontación, no es algo nuevo. Yo creo que en el fondo a mí me gustaría tratar de creer que esto fue un buen programa, ¿no? Un buen programa de televisión, que había gente que está, un 80% de la gente que está acostada, que me imagino que tiene que estar ya durmiendo y ojalá esté viendo este programa, digamos, porque en general me parece muy fabricado. A mí me parece que un debate de esta característica no debería ser técnico, sino que debería ser político, que debería ocupar la cosa técnica para poder tener un debate político de altura. De hecho, una entrevistadora me llamó mucho la atención que le pregunta a Michelle Bachelet, pero no me responda políticamente, responda técnicamente. Eso fue muy curioso. Está preguntando la candidata presidencial, no técnico, ¿no? Y que pareciera que no están bien preparadas. Yo creo que en el debate de la Archi eso se notó muchísimo, porque incluso no llegaban a los tiempos.
Nosotros conversábamos... No fueron capaces de cerrar una idea en los Claro, tiempos era como establecidos. debatir en Twitter y no ser capaz de cerrar una idea en 140 caracteres. Cuando tú ya sabes qué es lo que vas a debatir, los tiempos que hay, no puedes tener 12 bajadas de micrófono en un debate. Al menos en este no vimos eso, ya que era bastante feo de escuchar en el momento que lo vimos en el debate de la Archi. Lo que vimos en este es un debate mejor preparado, parecía mejor, pero donde no hubo interpelación. Es cierto que Matei pudo haber aprovechado mejor el momento, pero cuando uno conoce a la candidata Matei, uno sabe que le puede haber dicho muchas más cosas y poder entrar en un debate más apasionado, y eso porque finalmente lo que tiene que hacer es llevar gente a votar el domingo. No es una cuestión de quién ganó mi simpatía acá. Pero aquí es ganar. Tuvo mucho más desplante, manejó mucho más natural la situación. En un par de veces gestualmente le decía, ¿pero qué me estás preguntando? No te entiendo. O sea, manejó mucho mejor esos tiempos como para darle esa acción más histriónica a un emplazamiento. Pero cuando se sale del personaje y, por ejemplo, dice que temporera por un día es una forma de tomar conciencia, que ya las redes sociales reventaron con eso, ese va a ser el titular de mañana, se pierde toda esa gestualidad, yo creo, porque no hay un buen entrenamiento sobre el debate mismo, que es marcar los puntos y marcar las cuñas precisas. Es que ese es el cosismo, yo no estoy de acuerdo contigo, que apunta más bien a eso, pero en realidad la respuesta de ella en el contexto de la pregunta era más bien decir, oiga, yo no estoy alejada de esto, lo conozco, está bien, uno va una vez, no por eso es doctorado en temporeros, digamos, pero yo creo que el contexto más bien es el que Evelyn Matei no logra darle más profundidad a la respuesta. Decir, fui una vez, está bien. Pero sí, no... yo creo que efectivamente hay una estrategia de Bachelet o del comando de Bachelet de no meterse en la confrontación, y lo que yo la vi fue como desplegando ideas, fuerzas del programa, que eso hacía y por eso no interpelaba ni preguntaba, ¿no? Como tenemos que interrumpir porque Michelle Bachelet está en este momento en el punto de prensa, justo, así que veamos qué dice Bachelet después del debate. Ha sido un formato que le ha permitido tener un debate con mucho mayor dinamismo, y que espero que haya sido una muy buena oportunidad para no solo hacer los planteamientos ante el país, sino también para aclarar cosas necesarias que la ciudadanía quiere conocer. Candidata, dígame. Por acá, candidata. ¿Dónde estoy mirando? Acá. ¿Cómo le va? Muy buena noche, candidata. Hola, ¿cómo está? Bueno, usted mencionaba justamente el tema del formato del debate, de Anatel, lo atractivo que ha sido para los televidentes. Preguntarle básicamente si sintió que su performance fue correcta, porque hubo varias interpelaciones de Evelyn Matei en las cuales se sintió, al menos para el televidente, que no hubo un cierre quizás de ideas puntuales en alguna de esas interpelaciones. ¿Sintió que esa performance suya fue la adecuada para este formato? Sí, yo creo que sí. Yo contesté lo que me parece que debía contestar frente a cada una de ellas. El tiempo a veces de 30 segundos es difícil para lograr asumir cada uno de los planteamientos, pero contesté lo que me parecía que era lo que realmente responde a la realidad. Ya. ¿Candidata? Ese es mi problema, me preguntan por acá y tengo que mirar para allá, chiquillos. Bueno, no es mi expertise eso, pero ya, veamos. Sí, candidata, buenas noches. Buenas noches. Cule de Terra TV. Durante este debate se han tocado temas valóricos, económicos, políticos y otros también muy enfocados en la clase media. Sin embargo, hay gente en Chile que todavía vive en la extrema pobreza, que no tiene derechos básicos como, por ejemplo, la vivienda. Son aquellos los que viven en campamentos. ¿Podría usted comprometerse a erradicar durante su gobierno la extrema pobreza, a eliminar los campamentos, considerando que hay gente que ni siquiera pudo ver este debate porque no tienen acceso a la electricidad? Efectivamente, nosotros no solo nos podemos comprometer, sino que lo tenemos en nuestro programa de gobierno. Y en la candidatura yo he recorrido mucho, he hablado con muchos de los dirigentes de campamento. Hay regiones del país, como la región de Valparaíso, que concentra el mayor número de campamentos en Chile, y por lo tanto lo tenemos en el programa de gobierno, un programa para erradicar los campamentos, asegurando viviendas de calidad. Efectivamente, hay campamentos donde la gente no tiene electricidad, no tiene agua potable, no tiene ninguna estructura sanitaria y realmente no tienen los beneficios que se merecen. Nosotros vamos a erradicar los campamentos y a otorgar viviendas más dignas a aquellos. Candidata, acá, Michelle, buenas noches, de Red Mi Voz, Diario Ciudadanos. Quería preguntarle si usted comparte que en Chile existe una deuda
la democracia, una deuda en la democracia con los medios regionales, sobre todo en el pluralismo, en la comunicación, y en ese sentido, si usted comparte esa premisa acerca de la deuda de la democracia en los medios de comunicación, si usted cree que en su eventual gobierno usted apoyaría incentivos, apoyo hacia los medios regionales que no pertenecen a los conglomerados de prensa y de radio en nuestro país. Gracias. Totalmente. Lo hicimos ya en mi gobierno con las radios comunitarias. Y el problema que ahí tenemos es que, pese a que el proyecto se aprobó, no se ha implementado. Y por lo tanto, mi compromiso es que tiene que hacerse realidad. Un proyecto que se aprueba, que tiene el sentido de apoyar a los medios, a todos los medios, y sobre todo a los más pequeños y a los que responden a realidades o regionales o comunales, ¿no es verdad? Tienen que tener apoyo. Y por lo tanto, vamos a hacerlo. Y lo segundo es que hemos señalado es que queremos una verdadera televisión pública. Y la ley de televisión digital va a permitir que, por ejemplo, TVN pueda servir de plataforma, de infraestructura para que otros medios más pequeños puedan realmente llegar a lugares más distantes. Y, por tanto, con la tecnología y la capacidad que acá se tiene. Porque hoy día la gran mayoría de los chilenos, por ejemplo, televisión la ven solamente televisión abierta, y muchas veces el tener varias señales nos va a permitir tener mejores capacidades de oferta, tener mejores programas, y una televisión pública que sea financiada por el Estado, al menos en la mayoría de sus señales, nos va a permitir que no sea el avisaje lo que determine muchas veces los contenidos de los programas. Pero queremos que los medios puedan estar al alcance de la gente, y por eso vamos a apoyar a los medios más pequeños, llamémosle, en el sentido que no son parte de enormes conglomerados. Estamos entonces escuchando parte de la intervención de Michelle Bachelet. Vamos a hablar luego un ratito con Evelyn Matei, pero volvamos al debate acá, que estaba entretenido, pues. Davor, en resumen, uno se pregunta, claro, una cosa es ganar el debate, otra cosa es ganar votos para la elección del domingo. ¿Quién hizo mejor esa pega de tal vez movilizar gente, o de convencer gente, o de empujar a sus bases a ir a votar? ¿Matei o Bachelet? Yo creo que ninguna de las dos candidatas hizo un esfuerzo real para movilizar sus propias bases, o sea, o aumentar sus bases hacia el día de la elección. Creo que ninguna hizo llamados suficientemente explícitos a votar, ninguna trajo temas nuevos que no había hablado antes para entusiasmar a nuevas personas. Lo que yo veo es que las dos candidatas trataron simplemente de mantener o Michelle Bachelet en particular trató de mantener básicamente su base de apoyo, quienes ya tiene ella conquistados para salir a votar y ser este domingo, y por otro lado Evelyn Matei lo que intentó fue salir a buscarla, pero no fue suficientemente capaz, y en eso con lo que conversábamos antes es que yo vi a una Evelyn Matei que estuvo muy técnica, una Michelle Bachelet bastante más política, algo más arriba tal vez, pero sin confrontar, pero la Evelyn Matei mucho más técnica. A mí me llamó mucho la atención la diferencia que ella intentó hacer entre el salario y el ingreso, y eso es algo que al ciudadano común y corriente o sea, no llega a la propuesta si es que no está suficientemente bien empaquetada. Entonces eso le resta mucho a ella el poder convencer y poder entusiasmar a las personas. Revisemos uno de los momentos interesantes que hubo de interacción, que fueron probablemente los momentos que más se van a destacar del debate. En la primera interacción, Evelyn Matei por el tema de la religión, volviendo a esto que habíamos hablado antes de la búsqueda del voto cristiano, del voto evangélico, pone ese tema, y Bachelet también contraataca, marcando precisamente el tema del voto evangélico. A ver si podemos revisar ese momento, la primera interacción entre ambas candidatas, Matei y Bachelet, sobre el tema religioso. Sin duda, cuando uno anuncia una reforma constitucional que no sabemos realmente qué es lo que abarca, pero al parecer es bastante revolucionaria, bastante completa, y también una maxi reforma tributaria, eso naturalmente que influye en las decisiones de inversiones también. Así que ustedes hayan planteado en su programa de gobierno que piensan suprimir de las leyes y de los reglamentos cualquier alusión en todo poder del Estado a poder jurar, y cualquier posibilidad de poner libros o imágenes religiosas. El único sentido que tiene una frase que a lo mejor no tiene la más afortunada redacción es asegurar que no haya una sola religión en la que predomine. Y puede ser que esté mal redactada, pero está mal redactada porque dice suprimir. Declaré el día feriado, el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas. Seguiré haciendo todo para que todas las iglesias y todas las religiones tengan los mismos derechos. ¿Qué rumbo lleva Chile? ¿Hacia un país moderno para todos o hacia un país moderno para unos pocos? Creo que la gente que cree que yo no quiero ningún cambio está total y absolutamente equivocada. Yo quiero un cambio revolucionario.
no estoy dispuesta a gastarme la plata en darle educación gratis al 10% más rico, mientras hay mucha gente que vive en campamentos. Es un poco contradictorio, porque en el mes de julio, Evelyn, tú dijiste que no había que hacer cambios, que estaba todo muy bien. El 9 de diciembre, Patricio Melero dijo que, bueno, habrá que hacer algunos cambios, pero con prudencia. Y a menos de 5 días de la elección, escuchamos hablar de cambios revolucionarios. Que los cambios que nosotros estamos proponiendo en nuestro programa de gobierno son efectivamente revolucionarios. ¿Por qué? Hasta ahora, con la ficha de protección social que heredamos de tu gobierno, tú sacas, por ejemplo, el cuarto medio y te sube la ficha y te quitan todos los beneficios. Y nosotros queremos que la gente estudie, que la gente salga adelante, que la gente se esfuerce. Hay dos temas ahí de las dos primeras interacciones, el tema religioso y después esto de Bachelet y el rumbo de Chile y la respuesta de Matei sobre el programa revolucionario. Hablemos del tema de la religión, Willy. ¿Funciona esto? Claramente, nuevamente hay un intento por apelar a lo que hablábamos, el voto cristiano, el voto evangélico, que fue motivo de discusión en los últimos días. Sí, yo creo que lo que intentó Evelyn Matei en esta vez fue darle un poquito más de contexto a lo que fue su propio planteamiento en el tema religioso. Sin embargo, tengo que reconocer que Michelle Bachelet graficó muy bien el tema con lo antuco. Sí. Creo que ahí tuvo un punto gráfico para la memoria colectiva muy relevante, cuando el 80% de los que fallecieron ahí era evangélico y el ejército va y pone una cruz católica, que el símbolo, ojo, el símbolo es el mismo, sí, claro. O sea, tampoco es los evangélicos también usan la cruz. Estamos hablando la usan, la DIA, pero también la usan. Está hablando de Evelyn Matei en el punto de prensa, vamos brevemente con eso y ya volvemos al debate. Buenas noches, Rodrigo Villagrán de Mega. Consultarle, este era el último debate antes de la elección decisiva. Honestamente, ¿cree usted que esta participación suya, las interpelaciones que realizó y cómo actuó, fueron suficientes para dar vuelta el partido de alguna manera, tomando en cuenta que todavía hay su contendora a la ventaja casi todavía por más de un 20%? No, eso fue después de la primera vuelta. Según lo que nosotros tenemos, esos 20 puntos se han acortado muy fuertemente. De tal manera que espero que sean suficientes. Ahora la palabra la tienen los chilenos. Y yo solamente les quiero señalar, me he preparado con mucha conciencia, con mucha seriedad, y agradezco realmente a toda la gente que me ha ayudado. Veo aquí a varios que me han acompañado en este trayecto y agradezco en el alma a toda la gente que me ha dado una palabra de aliento, que me ha mandado ideas, que nos han acompañado y me han querido. Muchas gracias. Muy buenas noches. Lauri Fachaux de Le Figaro, de Francia. Usted dijo en el 2010 que no poder abortar era una obligación violenta e inaceptable. Y hoy en el debate usted dijo que si el feto está con muerte cerebral, ahí sí estaría a favor del aborto. O sea, no, lo que yo he señalado es distinto, que en realidad que si los médicos comprueban que el feto está con muerte cerebral, estaría a favor del aborto. Entonces, no, yo no dije exactamente eso. Lo que yo he señalado es que tienen que ver los médicos si no tener cerebro es lo mismo que muerte cerebral. Porque si es lo mismo, y yo no sé si es lo mismo, si es lo mismo, entonces el feto está técnicamente muerto. ¿Y esta propuesta no está en su programa por razones ideológicas, por razones pragmáticas? No está en el programa nomás. Candidata, buenas noches. Soy Francisco Bulle de Terra TV. A esta altura de la campaña, ¿es un error o una pérdida de tiempo por parte de su comando? Volvemos entonces al debate acá. Se hablaba del momento del aborto, que tal vez fue uno de los momentos más complicados para Evelyn Matei en el debate. Se complicó en esa respuesta, me da la impresión de Evelyn Matei en el debate, ¿no? Yo creo que se complicó, perdona, yo creo que se complicó en varios temas como de cambio de opinión, ¿no? Y en algunos temas que venía bien preparado. Yo creo que ahí de nuevo hay un problema de coaching y lo vi en ambas candidatas. O sea, no es un tema particular de Matei. Matei venía bastante bien en temas técnicos, pero de repente con una contrapregunta se desarmaba y empezaba a tratar de construir las frases retóricamente muy mal construidas. Lo mismo pasaba también con Bachelet. Y yo en los temas de aborto, ahí yo dejé de entender en un momento cuál era la concepción. Ahora, cuando le estaba preguntando a la periodista, como que entendí recién la idea.
pero en el momento en que estaba, se enredaron. Lo mismo con el Transantiago, lo mismo con la Asamblea Constituyente. Yo no entendí si iba a haber o no iba a haber, no entendí nada, digamos, sobre el tema de la Asamblea Constituyente. Yo quería decir lo mismo que tú. Yo creo que hay temas donde las dos candidatas se ven presas de, por un lado, sus convicciones y de las negociaciones que tienen que hacer políticas al interior de sus coaliciones. Y ahí es donde, insisto, nosotros quienes estamos trabajando por la idea de la Convención Constituyente es que decimos, dejemos a la ciudadanía que decida y que las distintas posturas puedan discutir en igualdad de condiciones. ¿Por qué vamos a tener que ser presa de lo que ciertos partidos políticos y ciertas coaliciones deciden sin consultar a la ciudadanía, como en temas tan fundamentales como los derechos reproductivos, la profundización de la democracia, la libertad de culto, etcétera? O sea, ahí es donde nosotros decimos, esta democracia no da cabida a la diversidad de opiniones que hay sobre temas que afectan nuestra vida y han estado siendo negociados por una élite política y no escuchando al resto de la ciudadanía. Y es ahí donde nosotros planteamos la necesidad de un mecanismo participativo, democrático e institucional que dé cabida a todas esas voces y que entonces las candidatas puedan hablar libremente de lo que crean y que las diferencias políticas queden en evidencia y sea la ciudadanía quien decide. Revisemos ese momento del debate, el momento del aborto, en que Evelyn Matei es cuestionada por la periodista Beatriz Sánchez, y comentamos lo que pasó ahí. En primer lugar, cuando hablábamos, ¿no es cierto?, del aborto terapéutico, la gente en general interpretó mal el proyecto, porque el proyecto decía exactamente, y lo puedo mostrar, que cuando la mujer está en peligro de muerte y se interviene para salvar la vida de la mujer y producto de eso muere el feto, eso no es aborto. Lo que decía el proyecto de ley es que eso no es aborto. No es que permitiera el aborto. ¿Ya? ¿Y en el caso de ahora, en el caso, por ejemplo, de la inviabilidad fetal, ahí hay un tema bien complejo. Recordemos que, por ejemplo, en la ley de trasplante de órganos, se decreta primero la muerte cerebral de una persona. Cuando la persona está con muerte cerebral, usted le puede extraer el corazón, le puede extraer el hígado, le puede extraer cualquier órgano. Muerte cerebral. Entonces el tema es, ¿qué diferencia hay entre una persona que está con muerte cerebral y un feto que no tiene cerebro? Es un tema muy técnico de ver si efectivamente hay muerte cerebral ya del feto o no. Este tema yo lo estudié muchísimo porque yo fui la autora en su minuto del primer proyecto de ley que hubo para trasplante de órganos, donde efectivamente la muerte cerebral significa que la persona ya está muerta. Perdón, ¿usted cambió de opinión entonces? No, ¿Cambió de opinión? Lo que estamos hablando es, el feto está con muerte cerebral o no está con muerte cerebral, cuando no tiene cerebro. Claro, da la impresión de que es un tema complicado para Matei porque ella pensaba algo, presentó un proyecto de ley al respecto, pero ahora no puede defender su propio proyecto de ley. Entonces, uno no entiende muy bien si su explicación es defender su proyecto de ley original o defender la postura que tiene que tener ahora. Hay como un enredo ahí en lo que trata de explicar, ¿no? La candidata está claramente constreñida por el contexto político en el que está inserta. La UDI tiene un problema bastante grande con esto porque es bien poco capaz de conectarse con personas reales y su sufrimiento en temas como cuando necesitan un aborto. Y en el caso particular de Matei aquí, lo que ella hizo fue irse por lo técnico. Ella habló muy bien de lo técnico cuando hablaba sobre subsidios de capacitación, sobre la ficha CAS, pero si es que habla sobre temas como un aborto desde una perspectiva técnica, con palabras como muerte cerebral, extraer órganos, que uno llega a tener imagen casi... No es una imagen muy agradable. Casi macabra, o sea, como Indiana Jones cuando le saca el corazón y queda latiendo en la mano. Lo que ella debió haber hecho es construir un discurso para poder conectarse a nivel emocional con las personas y eso no lo está haciendo. Probablemente no lo hace porque es muy difícil conectarse a nivel emocional con posiciones tan extremas como las que tiene la UDI en esta materia. Yo no estoy de acuerdo contigo, Fede. Yo creo que aquí lo que hace falta es una cosa distinta, es abrir la discusión y no tomar posiciones ex ante de que se abra la discusión. Cuando el feto está muerto, no hay aborto. Porque eso, y circunscribir el aborto a aquellas cosas que no puede ser aceptable, como por ejemplo, me equivoqué en la fecha, calculé mal o falló el preservativo. Eso es irresponsabilidad. Contra eso yo creo que apunta el tema del aborto. Consideraciones técnicas, pero es muy difícil que las personas puedan conectarse con ellas. Por eso, porque no se ha abierto el debate. Sí, perdón, yo creo que falta esa discusión. Se están haciendo ciertas afirmaciones en torno al aborto y yo como mujer me quiero
referir a este tema. No es irresponsabilidad que en ciertas ocasiones uno se quede embarazada, y nosotras como mujeres tenemos todo el derecho a decidir en ciertas ocasiones si queremos proseguir con ese embarazo o no. Ese es un debate que, como tú bien dices, tengámoslo en condiciones en que no haya un poder de veto de una minoría sobre una gran mayoría. Le preguntemos a las mujeres que viven en los distintos sectores sociales, regionales de este país, porque aquí a las mujeres no se nos ha preguntado jamás. Hemos podido opinar en igualdad de condiciones, no estamos representadas en el Congreso en igualdad de condiciones. Te invito a la bancada de la UDI, que tiene la mayor cantidad de mujeres. Bueno, para pero lamentablemente estamos en menos de un 20% de representación en el Congreso. Otra muy buena razón para que la nueva Constitución no se haga solo a través de una cámara, de una comisión bicameral, sino que tenga, por ejemplo, la representación de mujeres en igualdad de condiciones para discutir temas como este. Veamos otro momento interesante, que es cuando en otro de estos intercambios hay una discusión entre Evelyn Matei y Michelle Bachelet, porque Evelyn Matei cuestiona el liderazgo de Michelle Bachelet. Es nuestra cuña número 9, por si acaso, esta carátula, para que la lancen al aire. Es muy técnico lo que estoy diciendo, era un mensaje ahí para el señor director. Evelyn Matei entonces cuestionando el liderazgo de Michelle Bachelet y la respuesta de Bachelet. Cuña número 9. Todas las personas, hay una niña en San Antonio que llevó a toda la gente que estaba en la discoteca a los cerros porque dijo, mire, si es que hay un terremoto donde uno no se puede mantener parado, hay que subir a los cerros. ¿Cómo es posible que tú y tampoco tú, jefa de la ONEMI, no supieran que con un terremoto en que uno no podía estar parado había que arrancar a los cerros? Porque la verdad es que murió mucha gente. Pero además, se veía que venían los saqueos y te demoraste 2 o 3 días en mandar a las Fuerzas Armadas. Primero que es importante decir de inmediato es que no es efectivo que supiéramos que iba a haber un tsunami, y segundo, que no es efectivo que nos sacáramos a las Fuerzas Armadas a inmediato. Estando en Concepción el mismo día en que yo le di la instrucción al coronel jefe del regimiento que tenía que sacar a la gente para apoyar a Carabineros, mientras nosotros lográbamos con las Fuerzas Armadas que trajeran fuerzas desde otros lados. Nosotros tomamos todas las decisiones que en ese momento teníamos información que nos permitía tomarla. Yo no estoy hablando de si tenían o no información del tsunami, estoy hablando de que cómo es posible que una jefa de la ONEMI no haya sabido lo que sabía una niñita de 17 años. Y además, no creo que realmente se hayan demorado 2 días en llegar fuerzas de otras regiones a Concepción. No es efectivo, y además hace mucho tiempo que la Contraloría General de la República dijo que no era necesario decretar un estado especial para que las Fuerzas Armadas concurrieran en caso de desastre. Y por lo tanto yo di la instrucción, y volviendo a Santiago dimos la instrucción a las distintas fuerzas, y sobre todo al Ejército de Chile, quienes llevaron gente del norte y se demoraron lo que se demora en desplazarse toda esa cantidad de gente. Pero yo quiero decir aquí, los liderazgos no son solamente los liderazgos en que uno habla fuerte, el concepto machista del liderazgo. Los liderazgos también son liderazgos que escuchan a los demás, que participan y que se aseguran de que la información que es necesario exista. Bueno, un momento que claramente tenía preparado Evelyn Matei, y aprovechar esto para cuestionar el liderazgo de Bachelet en el tema del 27F y en el tema del Transantiago. A mí me parece uno de los buenos momentos de Matei. No sé qué opinas tú, Marco. Sí, pero es que de nuevo son estas cuestiones como de lo que hemos vivido los últimos 8 años. Es como una especie de rendición de cuentas más que una visión de futuro. Yo no sé si la rendición de cuentas va a hacer que más gente vote, cuando el problema que tenemos es una tremenda abstención y que no tiene ninguna capacidad épica como de convocatoria, ¿no? Y como tú decías, Javier, en algún momento los temas ausentes es el gran problema de la política. Cuando a lo mejor estamos hablando del tema técnico del aborto terapéutico, cuando en realidad es el 1% de los casos, 2% de los casos, cuando estamos hablando del tema valórico religioso, cuando ha crecido la cantidad de evangélicos y ha crecido la cantidad de no creyentes. Hay un montón, el tema mapuche, hay un montón de cuestiones que están ahí arriba de la mesa que sencillamente no son tocados, no son debatidos. Entonces, si solo rendición de cuentas, ok, quedémonos así. Ahora, yo creo que en ese sentido Matei tiene todo en contra como hándicap, porque tiene una montaña rusa de este año de la derecha impresionante, en donde se cayeron 2 candidatos, en donde ha habido una cantidad de fuego amigo increíble que no le podemos echar toda la culpa a Evelyn Matei sobre su rendimiento, frente a una candidata que ha sido más o menos pareja, ganó una primaria, después ganó una elección en primera vuelta, pero que ha sido más o menos pareja dentro de eso. Es súper complejo para Evelyn Matei. Yo creo que ahí hay un mal desempeño de su equipo comunicacional, porque lo que tiene que hacer es llevar a la gente a votar el domingo.
Ese es el objetivo. Ella es la que tiene más que perder. Si no logra llevar gente el domingo, y más allá de esta estupidez del referido 1+1, como sacarlo del retail y decir que somos votantes igual como si fuéramos consumidores y no sirve para nada, deberíamos tratar de entender ideas, digamos, ¿no? De percibir ideas para que la gente diga, en realidad no me da lo mismo, o si voté por un candidato de aquí, entonces podría ser una opción votar por Matei. ¿Sirve este cuestionamiento el liderazgo de Bachelet o no? El cuestionamiento del liderazgo de Bachelet, en particular con temas como el del terremoto y como lo trató Matei, creo que sirve bastante. Ella, a diferencia del resto del debate, no trató este tema de manera muy técnica. Ella no salió a enumerar una serie de cifras y hechos concretos, sino que lo que hizo fue contrastar el desempeño de Bachelet y la toma de decisiones con lo que haría una niña de 17 años. Esa imagen creo que es bastante poderosa y permite conectarse con los electores para salir a exigirle a Michelle Bachelet un cierto costo político por el desempeño cuestionable que tuvo en esos días. Pero tal como dice Marcos, claramente lo que ella está haciendo ahí es más bien contrastar contra su historia, pero no está convocando a más gente, no está llamando a gente a votar, que efectivamente ese debiera haber sido su gran si fueran electores de Bachelet en ese mismo argumento, obviamente tiene sentido. Pero no sé si algún votante duro de Bachelet va a pasarse a Matei. Es otro tipo de votante, otro tipo de cosas. Eso puede permitir energizar a los votantes anti-Bachelet de derecha, que están tal vez un poco desanimados y que puedan decir, sí, hay que ir a votar para que no salga de nuevo Bachelet porque no tiene liderazgo, ¿no? Yo creo que en el fondo la estrategia más bien no es a repartirse los mismos votantes que quedaron. Yo creo que la estrategia más bien es ir a buscar un votante adicional que no votó, que son parte de estos 5 o 6 millones, ya no me acuerdo cuánto, que no participaron. Entonces, es una caricatura pensar de que se van a competir con los mismos votos y que Matei va a ir a buscar los votos de París y los marginales de París o los que andan dando vueltas, porque en realidad el total de votación está en aquellos que no fueron a votar, y ahí es donde uno debería pensar, claro, la lógica dice que si en la elección pasada 50 y tanto % del universo votó por Piñera, basta con decirle a alguno de esos, oye, ven a votar ahora para poder compensar las cosas. Y además acuérdate en política que la diferencia de 20 en realidad tú la necesitas remontar en la mitad nomás, si es que el universo es el mismo. Claro. Pero acá la idea es aumentar el universo y traer más votación. Tenemos que ir a una pausa, nos vamos a ir a comerciales viendo las imágenes de algo que está pasando en este momento. Ese es el bus que lleva al campeón del fútbol chileno. Los futbolistas de O'Higgins de Rancagua están llegando a Rancagua. Ustedes se pueden imaginar la alegría en la capital de la región de O'Higgins por el primer título en la historia de la ciudad y del club. O'Higgins de Rancagua campeón. ¿Hay alguien de la Católica acá en el estudio? Hagamos un minuto de silencio católica. No podría, pero bueno, por ser tú lo voy a hacer. Un segundo. Alegría para O'Higgins, el campeón del fútbol chileno. Está pasando en vivo esto en este momento en Rancagua. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Ciudadanos en este especial del debate presidencial. Estamos de vuelta en Ciudadanos, somos Trending Topic, gracias por todos los comentarios. Recuerden que todo lo que ustedes comentan con el hashtag Ciudadanos, nosotros lo estamos poniendo en pantalla con sus opiniones. Ganó Matei, ganó Bachelet, les gustó o no el debate, sus opiniones son importantes y las estamos poniendo en pantalla en todo momento. Revisemos el momento que hizo colapsar las redes sociales, la temporera de Evelyn Matei. Usted no me conoce. Cuando yo era senadora por la Cuarta Región, yo trabajé un día completo como temporera. Llegué en la mañana en el bus. La gente no lo podía creer, yo era senadora. Estuve trabajando todo el día y ahí tú te das cuenta que no habían baños, no había dónde lavarse las manos. Almorzamos los sándwiches que traíamos y los compartíamos debajo de las parras. Y sí, efectivamente, viviendo lo que la gente vive es como uno realmente se da cuenta y le pone todo el alma para modificar las cosas. Y no es populismo. Yo lo voy a hacer y me siento muy orgullosa de hacerlo además. La temporera, ¿buen o mal momento de Evelyn Matei, Javiera? Bueno, yo la verdad es que creo que para conocer la realidad, las distintas realidades de un país, no es necesario ir a ponerse bajo el traje o disfrazarse de esas diversas realidades. Sería imposible que un presidente de la República le diera tiempo para ser minero, temporero, estudiante de colegio municipal, empresario. Creo que eso es más
un montaje publicitario que realmente comprender las diversas realidades que coexisten en un país. Tales como la realidad del pueblo mapuche. Yo quiero insistir aquí, a mí me preocupa la ausencia de este tema constantemente en los debates. Tenemos un sector de Chile grande donde hay problemas de violencia que cruzan a toda la población, donde se ha aplicado una ley antiterrorista que no se debiese haber aplicado, y yo lamentablemente no he podido ver todos los debates, pero sí tengo la sensación que ha sido un tema que está ausente, que es un tema que según yo y mucha gente está solo mirado desde la perspectiva militar o policial, y que es un tema eminentemente político, cultural, y no ha sido abordado desde ahí. Entonces, a mí me preocupa que además hoy día, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, el tema de los derechos humanos haya también pasado rápidamente y no se haya insistido en cómo hacemos de este país un país que tenga asumido, después de lo que vivimos, cómo promover los derechos humanos en la infancia, en la juventud, para que las medidas de verdad, justicia y reparación vayan acompañadas de medidas de educación y de sociabilización para que en los debates y en la conversación cotidiana la gente estén presentes. Willy, ¿te gustó la apelación a la temporera de Evelyn Matei? A ver, yo creo que fue incompleta. Yo estoy más bien en la línea de que lo que uno debiera transmitir es que vivir la experiencia es parte de un aprendizaje para un conocimiento más profundo. Efectivamente, yo estoy con Javiera. Yo no creo que alguien, porque va un día a ejercer un rol, por muy empoderado que esté de ese rol, pueda sacar todas las lecciones que tiene. Creo que esto es bastante más profundo. A diferencia tuya en el matiz, yo creo que sí efectivamente ayuda, porque tener que levantarse una hora que no es la habitual que uno se levanta, tener que hacer cosas que no son las habituales, te setea de una forma distinta y te entrega algo de información que es relevante, pero es incompleto. Y en eso yo creo que la calle, el estar con la gente, la interacción con esos distintos mundos, que son cosas que además en las campañas se viven incompletamente, porque en general las campañas no apuntan a eso, apuntan más bien a la masividad, a los encuentros con mucha gente, pero poca empatizar con. Pero creo que es un aprendizaje, creo que apuntó bien a lo que quería decir. O sea, a mí no me cuentan cuentos, yo lo hice, probablemente poco, pero lo hice. Y yo creo que de ahí saca lecciones. Además, siendo senadora, me consta que no solamente hizo eso, sino que hizo muchas otras cosas más. Fue una estrategia que funcionó, por ejemplo, en su momento para Lavín en el año 99, cuando él se quedaba en las casas de personas, que además los votantes a los que apuntaba, mujeres de escasos recursos. Ahora, perdón, eso todavía sigue siendo una línea formativa dentro de la UDI, por ejemplo. Con este programa que implementó Pablo Longueira hace muchos años atrás, donde jóvenes relativamente acomodados van y viven, no un día, sino que están varias semanas conviviendo y viviendo en lugares donde tienen que aprender a conocer la pobreza. ¿Funciona? Este tipo de imágenes creo que hablan muy bien sobre la influencia que Joaquín Lavín ha tenido sobre esta campaña. Joaquín Lavín, cuando fue candidato, era el candidato del disfraz. Uno podía verlo disfrazado de muchas cosas distintas, pero eso es algo que nos sirve con Evelyn Matei. O sea, la Evelyn que nosotros hemos estado viendo en esta campaña es una que ha estado cubierta de capas y capas y capas de disfraces, y yo creo que Evelyn Matei de verdad es bastante más atractiva como personaje y como política que este personaje súper constreñido por la UDI que hemos visto durante la campaña. Creo que ha sido una gran lástima ver a una Evelyn Matei que no se ha podido desenvolver, y los disfraces, las capas que se ponen encima no la dejan moverse, no la dejan maniobrar. ¿Marco? Bueno, me gustaría ser optimista con la imagen, pero no le voy a conceder el punto. No, yo creo que es como, la imagen es como la patrona que va a estar un día como en la casa de la nana. A mí me parece que está bien. Uno podría pensar que eso es una concesión y valoro tus palabras, si no creas que no. Pero me parece que hay una falta de respeto en términos de lo que es el principio de cómo en parte se construyó este país. Un país segregado y un país con inequidades terribles, un país con falta de mérito, y un país en donde no por el hecho de que te visite
alguien con el poder de una senadora va a transformar tu vida. ¿Sí? No, puede ser que le transforme la vida a Evelyn Matei, pero créeme que no le transformó la vida a esas temporeras, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay un problema mayor, que es el problema de la segregación. El problema es que estamos en un país donde un cabro de un liceo de Arica tiene muy pocas posibilidades de ser presidente de la República. Ese es el problema, que tal vez en lo único que hemos visto en esta campaña y en estos meses es tal vez Roxana Miranda, que tal vez uno pueda no estar de acuerdo con su rabia y con un montón de planteamientos que ella tiene, pero es la primera vez que alguien de igual a igual podría decir de qué color es la tarjeta de salud. Yo estuve hablando con un dirigente de Renovación Nacional de Pedro Aguirre Cerda, que sabía perfectamente que eran distintos colores por distintas comunas, y que a él le toca en Pedro Aguirre Cerda el azul, un azul celestosa según me dijo, y me la mostró. Y él no estuvo presente en ninguno de los debates, ni estuvo al lado de Evelyn cuando había que decir, oye, Juanito, ¿de qué color es la ficha? Azul, Evelyn. Sino que hay una élite que está conformando este grupo y que hace que precisamente los candidatos, y también creo que pasa en el lado de Bachelet, a pesar de que ella dice y ha estado con su H-Móvil aplanando las calles, no hay una sensación real. Si no, no tendríamos 6 millones de personas que no votan. Si no, no tendríamos la cantidad de gente que ha marchado y la gente que está diciendo los temas reales no se están discutiendo en nuestro Congreso, los temas importantes no se están discutiendo entre nuestros políticos. Yo quería apuntar a lo mismo que decía Davos, lo tengo aquí apuntado. Yo creo que uno de los grandes problemas de la sociedad en la que vivimos es el nivel de segregación, cómo se ha construido esta sociedad que ha sido acrecentado en los últimos años, y ahí no puedo dejar de nombrar otro tema que estuvo ausente en el debate y que está constantemente ausente y que yo creo que es un tema fundamental para colaborar en terminar con la segregación, que es el tema de la cultura. El tema de la cultura es un tema que no es solo el tema de la creación artística, que no es solo el tema de los artistas, sino cómo hacemos de esta sociedad una sociedad más inclusiva, una sociedad donde tengamos las mismas oportunidades a los medios de comunicación, como decía la periodista que le preguntaba a Michelle Bachelet, a expresarnos, a ser parte, o sea, que nuestra identidad sea respetada. Y me preocupa también esta ausencia en el debate. Si bien hablamos del puente de Chacao, no hablamos de toda la infraestructura cultural que falta, del incentivo a la circulación de nuestros creadores, y como decía Davor, hay temas que están fuera del Congreso, están fuera de la discusión, y el gran tema es cómo volvemos a meter esos temas y volvemos a encantar a más del 50% de la población que hoy día no se siente representada por sus representantes, y para eso es necesario abrir la democracia, profundizarla, ponerla a prueba y estar dispuesto a rediscutir cómo vamos a hacerlo. Uno podría decir que en las interacciones tal vez durante este debate Michelle Bachelet trató más bien de plantear temas y Evelyn Matei trató más bien de contrastar liderazgos. Lo hizo de nuevo en las últimas interacciones cuando encaró a Michelle Bachelet diciendo que ella cambiaba de opinión sobre muchos asuntos. Veamos ese momento y qué contestó Michelle Bachelet. A ver, no tengo clara cuál es la pregunta nuevamente. Yo lo que quiero decir es que obviamente cuando uno ha estado en la política, yo he estado primero como diputada, después como senadora, después como ministra, 22 años, la verdad es que muchos de los problemas uno los lleva bajo la piel. Y por lo tanto, el tema de cómo enfrentar una mejor calidad de vida para la clase media es para mí lo más fundamental. Me da mucha pena cuando uno ve que una familia realmente se esfuerza. Y a pesar del esfuerzo, lo único que sucede es que le va subiendo el puntaje de la ficha y le van quitando beneficios. No, mi comentario apuntaba a que cuando uno es candidata y tiene un programa, cómo construye ese programa, de manera que sea representativo. Pero por otro lado, que como uno construye con la gente, no lo cambia de acuerdo a los resultados electorales en primera o segunda vuelta. Yo creo que se está refiriendo entonces a que yo introduje 30 nuevas medidas. Claro, porque uno recoge muchas cosas, pero cuando uno escucha a otra gente, y escuchamos, por ejemplo, ¿no es cierto?, a la Roxana Miranda, y escuchamos esa pasión que puso también en el medio ambiente, Alfredo Sfeir, etcétera, uno se da cuenta que hay algunos temas que a lo mejor a uno se le quedaron fuera. Ya, eso pasa por pedirlas sin número, por eso yo las pido con número, ¿ves? Porque si no pasa que uno pide una cosa y...
técnico en el debate. Lo técnico funciona. Un pase y le da el otro. Pero bueno, había un momento interesante aquí porque, claro, este era el momento donde Michelle Bachelet como que planteaba un tema más bien, y Evelyn Matei decía, no sé qué me está preguntando, que quiero intercambio un poco curiosos, ¿no? Yo creo que es que ahí es donde uno ve que Michelle Bachelet tiene un seteo de ciertas cosas que puede verbalizar de forma fácil, pero que son lugares comunes finalmente y que no logran aglutinar un concepto de fondo. Y cuando lo hace, deja en evidencia su propia inconsistencia. Cuando ella decía que la economía tenía que ir de la mano del medio ambiente, por favor, si ella aprobó 40 y tantas centrales termoeléctricas que atentan contra el medio ambiente. Y esas inconsistencias, cuando ella las trata de verbalizar, es donde se le produce el problema de seteo. Porque tiene eso de la muletilla, del lugar común, de no tener el manejo completo de la situación y el manejo completo de los temas. A ver, yo también tengo apuntado aquí en mis notas este tema del cambio de opinión, que fue yo tema también lo anoto acá por si fue acaso. Fue tema en el debate, como tú has cambiado de opinión. Nosotros tenemos yo una Biblia creo acá. que menos mal que nuestros políticos cambian de opinión. O sea, si el que empezó a pensar de la misma manera en el 70, a pensar igual en el 80 y en el 90, o sea, yo creo que hay principios y convicciones que rigen nuestro actuar en la política, pero que cuando hay evidencia de que cosas que hemos hecho no están dando el resultado esperado, o uno se convence de lo contrario, bienvenido sea el cambio de opinión. O sea, esto que en el debate estuvo como denostado, yo esperaría que los políticos, cuando escuchan a la ciudadanía, cuando ven la evidencia empírica de que hay cosas que están haciendo y que no resulten, cambien de opinión, por favor. Yo espero eso pero de mis yo políticos. creo que hay un problema de coherencia también, ¿no? O sea, yo voy al mismo tema de las centrales, ¿no? Y el tema energético. Fundamentalmente es otro tema ausente, ¿no? ¿Sí? No escuchamos nada sobre energía que uno, tal vez el tema en términos de economía y de crecimiento. Cuando uno va a Copiapó hoy en día, en donde Copiapó hace un año no podías encontrar hoteles por la cantidad hoy día es casi un pueblo fantasma, ¿no? La última Expo Min o estas cuestiones tenía stand vacío y muy poca gente porque no hay inversión minera. Independiente a que hoy día saquen y digan, oye, fue por el programa de Bachelet. Yo lo que quiero decir es que finalmente hay un concepto de dos visiones. Uno, que no es sustentable la visión que tuvo Bachelet en el momento, y lo que privilegió fue el proceso de desarrollo económico por sobre el medio ambiente y puso estas centrales. Y también hay una inconsistencia en el gobierno de Piñera, que no fue capaz de generar proyectos de energía y no fue capaz de convencer a la ciudadanía sobre ciertos proyectos, aunque fueran proyectos de energía no convencionales, pero hacer proyectos, porque eso está frenando el crecimiento futuro de una manera increíble y que son cuestiones que no se presentaron en el debate, independiente de los ciclos económicos, todas las cuestiones que me dicen mis amigos economistas que yo no puedo repetir porque no soy técnico en la materia. Davor. Aquí yo voy a secundar lo que dice Javiera. Creo que es muy positivo y muy bueno que los candidatos vayan evolucionando en el tiempo, sobre todo candidatos como los que vemos en Chile, que se repiten elección tras elección tras elección. Pero en este caso siento que las direcciones de cambio han sido distintas entre las dos. Creo que en cierta medida Bachelet ha ido evolucionando en algunos temas en particular, en cierta dirección de cómo también ha ido evolucionando la opinión y el sentir nacional. Mientras Evelyn Matei, creo que con respecto a la Evelyn Matei que nosotros la veíamos antes de ser candidata presidencial, ha retrocedido incluso en algunos de esos aspectos, en particular en las materias valóricas, donde Michelle Bachelet se está abriendo a discutir temas como su trágico comportamiento en la legislación de drogas, por ejemplo, en su gobierno. Y explicaba el tema de que la marihuana sea lista 1, y Bachelet explicó que efectivamente había sido un proyecto del Ministerio de Justicia. Aplicación de ley terrorista. Pero esas son cambios de opinión que yo creo que un gran número de chilenos le dan la bienvenida. Mientras Matei, por ejemplo, vemos cambios de opinión también de parte de ella, pero en retroceder tanto en temas de aborto como también retroceder bastante en temas de separación entre Iglesia y el Estado, en opiniones que ella jamás habría dado hace 1 o 2 años atrás. Ahora,
En la práctica ya casi se acaba la campaña con esto. Este era el último gran evento de la campaña, quedan miércoles y jueves, que son días para hacer cierre. No parece que haya mucho más. ¿Se intentó, Willy, dar desde algún punto de vista una sorpresa hoy con esto de los diputados de la Alianza haciendo una denuncia sobre el cobro de Michelle Bachelet de su sueldo, de su remuneración como expresidenta de la República? Uno entendía que la idea era ponerlo como tema central del debate. No se convirtió en tema central del debate, hubo solo una mención. ¿Fue una operación fallida? ¿Fue tal vez un último intento? ¿Queda algo más? Fíjate que yo creo que es un acto de irresponsabilidad brutal de estos parlamentarios sacar un tema como este ahora, porque esto se sabía hace mucho tiempo atrás. Sí, claro. Y si hubiera sido inteligentemente visto, esto se debe haber venido discutiendo mucho tiempo, ¿ah? Y no sacarlo como debajo de la manga 3 días antes o 4 días antes de la elección. Yo creo que aquí hubo una improvisación. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con lo que éticamente hace Michelle Bachelet, endosarle la responsabilidad a la ONU. No, mire, yo le fui a decir que yo tenía estos 2 sueldos, a pesar de que usted dice que no lo puedo tener, pero vea usted. No, yo creo que eso es un acto irresponsable, de endosarle a la Organización de Naciones Unidas un conflicto que ella tendría que haber zanjado, porque era evidente lo que dice las Naciones Unidas respecto a este tema. Y por lo tanto, creo que ahí hay una acción que se debe haber hecho hace mucho rato. Si Michelle Bachelet estuvo, ¿cuánto? 2 o 3 años en la ONU, y llegó en marzo, en febrero, en marzo llegó a Chile. Bueno, en marzo debe haber puesto el tema, ¿te fijas? Pero sacarlo a esta altura suena como un manotazo ahogado. Creo que no tiene ningún efecto. Creo que la gente ni siquiera alcanza a entender qué significa eso. Y por lo tanto no veo que haya tenido un efecto. Y por la prueba está lo que dices tú, de que eso hubo una sola mención, digamos, y no le vi. Las elecciones son el domingo. Con esto, se acabó la campaña, en términos de campaña presidencial. Javier, tú vas a decir, además que está la campaña de AC, por cierto, para el domingo. Pero ¿queda alguna sorpresa todavía? Porque da la impresión de que una carrera que pareció siempre bastante corrida, en la primera vuelta una diferencia enorme entre Bachelet y Matei, no da la impresión de que haya pasado nada en segunda vuelta demasiado dramático como para provocar un vuelco sorpresivo en la elección. ¿Ha pasado algo realmente dramático? ¿Puede pasar algo dramático todavía aquí al domingo? ¿O esto ya está zanjado? Yo lamentablemente creo que no. Yo lamentablemente creo que nuestro sistema político está en crisis, aunque muchos intenten decir que no está en crisis, cuando más del 50% de la población no va a votar para una elección presidencial y parlamentaria. Creo que tenemos un problema del que tenemos que hacernos cargo, los medios de comunicación, quienes participamos en política, y por eso yo saludo a Red Liberal, saludo a la gente que en la derecha está haciendo el trabajo, saludo a la gente de los nuevos movimientos progresistas como Revolución Democrática y otros que han participado en la elección, que han ganado un espacio, que han puesto nuevos temas. Porque lamentablemente yo creo que de aquí al domingo no va a pasar nada, no va a ir más gente a votar. Yo espero que sí, mucha gente marque su voto más allá de la candidata a la que voten, porque creo que la manera en que nos reencantemos con la vida común de nuestro país es que sintamos que tenemos canales de acceso a la discusión de las cosas importantes. Y yo, sobre todo, espero que la gente que hemos estado trabajando este año, porque hay elecciones, no paremos de trabajar en pos de construir las vías institucionales, políticas y sociales para que esta democracia por fin sea una democracia de la que nos sintamos orgullosos y por fin Chile pueda decir, después de 25 años de transición, que hemos llegado a un acuerdo entre todos, entre Willy, entre yo, entre su amigo y los míos y entre los de todos ustedes, para que nos sintamos orgullosos de ser chilenos, y eso se va a llamar una nueva constitución construida entre todos. Davor, ¿hay espacio para alguna sorpresa o esto ya está cocinado? Yo creo que está bastante cocinado. O sea, creo que hay muchos ciudadanos, tal como decía Willy al principio de esta conversación, las candidatas probablemente lo que debieron haber hecho es salir a apelar a quienes no votaron en primera vuelta. Creo que no lo han hecho. Los temas nuevos que han traído las candidatas han sido bastante exiguos, tal vez, muy pocas cosas, temas nuevos hemos estado viendo estos últimos días, y por lo tanto las razones de nuevas personas para salir a votar no están ahí. O sea, yo soy actualmente presidente de Red Liberal, y en el movimiento en el que estamos no estamos bastante entusiasmados realmente con ninguna de estas candidatas, porque ninguna ha salido a apelar a una votación de centro, nueva, joven, que
que creo que no ha estado presente en esta discusión. Y en eso creo que esta campaña de segunda vuelta ha sido bastante pobre, que sobre todo comparada con las campañas de segundas vueltas anteriores, donde sí hemos visto bastantes cambios, bastantes temas. Hoy no lo hemos visto así. Creo que Matei dio ciertos pasos iniciales bastante interesantes con incorporaciones de esta figura, pero estos retrocesos que hizo inmediatamente después en temas de separación de Iglesia y Estado fueron dramáticos. ¿Willy hizo todo lo que podía hacer Evelyn Matei en esta segunda vuelta, considerando el escenario muy difícil que tenía, o no? Yo creo que Evelyn Matei ha hecho un gesto notable desde el punto de vista de la entrega, el sacrificio y remar contra la corriente. Creo que ha dado muestra de tener una convicción respecto de su vocación de servicio público, habiendo aceptado una candidatura después de varios problemas en un entorno que era bastante difícil, y haber logrado lo que hizo en la primera vuelta creo que es bastante notable. Pero yo fíjate que yo creo que hay fuerzas que no alcanzamos a percibir, que es el trabajo que se han hecho más bien de bases, donde sí la temperatura ambiente ha cambiado un poco. Yo tengo la secreta esperanza de que efectivamente esto haya producido un repunte, haya reencantado a aquellos que, habiendo votado por Piñera en la elección pasada, en la primera vuelta se abstuvieron, no quisieron ir. Yo creo que aquí a nivel de las bases se ha producido algo, y eso es un fenómeno oculto que no vamos a ver hasta el domingo. Marco. Bueno, para cerrar. Para eso se llama palabras al cierre. Palabras al cierre. A ver, yo creo que hemos aprendido bastante pocas lecciones del voto voluntario. ¿No? O sea, ya tenemos voces que dicen, bien, les dijimos, voto obligatorio. Yo creo que hemos tenido 2 elecciones, y esta sería la tercera elección sin contar la primaria, en donde vamos a ver cómo se comportan las fuerzas. Tuvimos una elección cerrada con un municipio, después tuvimos una elección en donde se elegían hasta core, y ahora vamos a tener una elección en que son solo 2 alternativas. No sé cómo se va a comportar la gente. Si tuvimos sorpresa en las elecciones municipales, no es que guarde muchas esperanzas, pero dándole un punto a Willy, creo que podría haber algo inexplicable para las encuestas y para todo eso desde el punto de vista del voto voluntario. Pero dicho esto, y tomando las palabras de Javiera, yo creo que el gran problema es un problema de exigirle a los políticos un cierto nivel. Y ese nivel creo que tiene que ver desde la retórica, de cómo ocupar la técnica para poder persuadirnos de que voten por ello. Que creo que después del discurso que dio Obama hoy día en el funeral de Mandela, o en la celebración esto que están haciendo en ese estadio que no se sabe muy bien qué es, esta conmemoración de Mandela, uno descubre que todavía se pueden expresar ideas a través de una buena oratoria, de convocar y dar vuelta a circunstancias. A menos que suceda un evento muy inesperado, lo más probable es que estén las cartas echadas. Pero uno echa de menos que tengamos una mejor educación cívica, que tengamos hasta una educación financiera, que tengamos un nivel de exigencia sobre los políticos, y no estoy hablando de solamente de nivel educativo, estoy hablando de que puedan expresar sus ideas. A menos que exista una tocha, como decían los españoles, que fue la última gran elección del 11 de marzo en España, en donde el Partido Popular perdió frente a los socialistas por un hecho inesperado. No se ve por dónde no vaya a pasar, a menos que vaya a votar muy poca gente el día, y ahí pase un poco los efectos que pasaron en las municipales, donde se perdieron algunas caras que se daban por seguras. Marco, Davor, Willy, Javiera, muchas gracias por haber compartido nosotros con Ciudadanos en este horario de trasnoche especial. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, ya estamos miércoles, partimos miércoles y terminamos más miércoles. Miércoles de noche, así que algo tiene que ver. El domingo desde las 6 de la mañana sigan la transmisión de las elecciones de la segunda vuelta en CNN Chile, como siempre, con la mejor cobertura. Muy buenas noches, que estén muy bien.